Al Día con México presenta Voces de mi lugar con Marcela Gutiérrez. Lo bueno que pasa, pasa aquí. Bienvenidos a Voces de mi lugar de Presumiendo México. El día de hoy nos acompaña Ignacio Ruelas Olvera y seguramente todos dirán, ese nombre me suena. Y es que, bienvenido. Muchas gracias. Y es que hablar de Ignacio Ruelas Olvera es hablar de muchos años en el servicio público, muchos años en la enseñanza. Sí. Y también, bueno, yo me estoy enterando que en diferentes países también Ignacio Ruelas Olvera ha tenido una participación de observador y otras cosas más que nos va a platicar a lo largo de este programa. Muchísimas gracias, aquí estoy. Muchísimas gracias, al contrario, gracias por aceptar estar con nosotros. Ignacio, ¿usted dónde nace? Yo soy lagunero. Nací en el municipio de Lerdo porque soy hijo de maestros. Y mis papás son del municipio de Lerdo y vinieron a dar a Aguascalientes contratados en la normal rural de Cañada Honda. Y entonces mi niñez fue ahí en Cañada Honda, de muy grato recuerdo. Uh-huh. Y luego terminé mi educación primaria ¿cómo se llama? La Escuela Francisco Rivero y Gutiérrez. Y luego la secundaria Benito Juárez. Y luego me hice estudiante del Tecnológico, que era Instituto Tecnológico Regional de Aguascalientes, y el bachillerato de 3 años, y luego ya la carrera. Hice la carrera de Ingeniería Industrial, y ahí empecé, pero soy aguascalentense de adopción, y además muy orgulloso. Sí, definitivamente. La familia nunca decidió regresar, ¿verdad? No, aquí fuimos 5 hermanos, todavía vivimos y aquí nos quedamos. Mis papás sí ya se fueron, pero hicimos raíces aquí. De manera que ya pues nuestros hijos y nuestros nietos son de aquí. Muy bien. Ignacio, ingeniería industrial. Yo digo porque ingeniería industrial y luego ahorita que hablemos de toda la formación que tiene, es impresionante toda la rama, cómo se ramificó, cómo se especializó en diferentes tenores, porque de la ingeniería industrial al derecho, pues como tiene una explicación. Cuando yo terminé ingeniería, realmente no había un mundo tan competitivo en el mercado profesional. Uh-huh. De manera tal que antes de yo titularme, ya estaba trabajando con el gobernador Rodolfo Landeros. ¿Qué tal? Que como antecedente le avisé que iba a ir a presentar mi examen profesional, pero le avisé a última hora y de pronto estaba yo desarrollando mi algoritmo y el gobernador estaba atrás. Entonces, esa presencia de don Rodolfo me conmocionó de manera comprometida. Uh-huh. O sea, que tu jefe vaya a verte, entonces pues no quedes mal. Sí. Y entonces ahí fue. Estuve con él 3 años. ¿Qué es lo que realizaba con él? Porque siendo ingeniero industrial, ¿era algo relacionado o no tenía absolutamente nada? No, estaba en la oficina del gobernador. Directamente con él. Estuve en la secretaría privada y luego atendí la particular. Uh-huh. Y atendía otras áreas porque el gobernador Landeros era una gente que sabía delegar sin hacer crisis de comunicación. Uh-huh. Y de información. Entonces, cada quien hacía lo que tenía que hacer y para 1983, 84, finales de 83, me postuló el PRI como diputado por el distrito número 1 uh-huh. de local y presidí la 52ª legislatura
al Congreso del Estado de Muy Aguascalientes. joven, siendo muy joven, ¿no? Yo creo que así rápidamente debía haber tenido 25 años, 24 años. Fue una experiencia maravillosa y además contrastante en la lucha generacional, porque propuse una vez en el Congreso, la legislatura, que una separación entre cónyuges por 2 años tuviera un divorcio automático. No, bueno, me acabó la sociedad de Aguascalientes. Bueno, es que en la época y agregarle y ahora se divorcian sin estar presentes. Ahora son los divorcios express, pero. Sí, pero fue esa es una época. ¿Y qué pasó con esa propuesta? Bonita. No, pues no pasó porque el obispo, las autoridades educativas, la propia dirección del registro civil, o sea, todo el mundo. Pero muy novedoso para entonces la propuesta. Pero me imagino que usted pensó que esa propuesta podría evitar muchos dolores de cabeza a todos los involucrados y al sistema. Era una manera de salvar a la familia que no está en condiciones de ser familia, sino de vivir un pequeño infierno, ¿no? O también, tal vez también un poco, si ya te fuiste 2 años, ya sabes lo que va a pasar. Ya. Pues creo que por los 2 lados era interesante, sí, ¿verdad? La propuesta. Pero bueno, no pasó. Entonces. Pero se hizo famoso. Sí. Con esa propuesta. Sí. Fue una legislatura que tuvimos un enorme trabajo legislativo. Ya no estaba el Rodolfo. Rodolfo. Sí, él salió en 1986. Pero, por ejemplo. Todo mundo piensa mucho, bueno, al menos yo también lo recuerdo un poco a Rodolfo Landeros, al gobernador, que hizo pues muchas cosas interesantes. Venía con una idea de evolución, de crecimiento, de desarrollo, ¿verdad? Muchas cosas. Traía un bagaje de alto nivel, de alta gama para el Estado, y lo logró. Y su esposa la querían tanto. La verdad, lo logró, y Azul lo acompañó muy bien, como primera dama en ese tiempo, eran primeras damas, como esposa, como mamá, madre de sus hijos, y se hizo aguascalentense. La verdad es que fue muy querida. Sí. Y es muy bien recordada. Yo lo recuerdo. Y muy pocas personas pueden presumir de que la gente los quisiera tanto. Así es. Y luego, Ignacio, entonces estando ahí en la legislatura, pues ya estaba el gusanito del derecho. Bueno, ahí en la legislatura te formas. Aunque no quieras, ¿verdad? Sí, entras así como a un proceso de formación. Sí. A ver, hoy los ayuntamientos son muy importantes en México gracias a la reforma al 115 constitucional que se promovió desde las legislaturas locales, no desde el Poder Ejecutivo Federal, sino desde las legislaturas locales, coordinados por la Secretaría de Gobernación, y la reforma al artículo 115 constitucional se terminó en Aguascalientes en marzo de 1984. Eso fue un detonante importante porque le dio una vida de autonomía y financiación a la primera figura de autoridad, que es el ayuntamiento. Entonces los cabildos se empoderaron, los presupuestos alcanzaron para más, creció la política pública, crecieron las evaluaciones de impacto y se hizo en Aguascalientes, precisamente en el Teatro Morelos, haciendo un recordatorio de 1917, de 1914, de la Soberana Convención, rumbo al Constituyente del 17 en Querétaro. Entonces, ese es muy formativo. Y todos los días tienes que revisar lo que te llega, cómo lo vas a turnar y saber en qué condiciones está presentado y si no trae problemas de fundamentación o si trae poca motivación, que ocurre, y bien fundado y motivado. Empiezas a generar.
Pues ¿Y con un grupo de asesores o no siempre? Siempre he tenido esa duda. no, ¿Qué tan real es eso del grupo de asesores? En esa época no se usaba. Era uno el que se metía. Sí, un par de auxiliares, el director jurídico de la 52 legislatura era Juanito Romero, que además dirigía a la banda de los hermanos Romero. Cierto. O sea, sí. Muy querido, muy conocido. Sí. Y el único asesor que tenía la legislatura era José Luis Reynoso Chequi. Eso era todo. Y pues bueno, todos cargábamos muy bien la responsabilidad. Sí. Y así terminamos y pues nos quedamos sin trabajo. Y entonces el destino es muy travieso. A mí el asunto electoral nunca me gustó. Yo creo que ha de ser, yo creo que si hicieran una tómbola de servicio público y dijeran, te va a tocar salud o te va a tocar electoral, yo creo que son los que menos quisiera uno que le tocara, exactamente, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, tenía yo amistad porque ya murió, con Fernando Elías Calles, que era subsecretario de la Secretaría de Gobernación, cuando era secretario Manuel Bartlett, y era el secretario técnico de la Comisión Federal Electoral. Y después de un año de no trabajar, me lo encontré y me dijo, ¿qué estás haciendo? Y le dije, pues nada. Dijo, vente conmigo. Y eso fue por ejemplo, hoy y mañana ya estaba yo trabajando en la Comisión Federal Electoral. Y a partir de ahí, pues mi desarrollo fue prácticamente en todo lo electoral, excepto en un periodo pequeño en que después de las elecciones de 88 y de haber sobrevivido la caída del sistema, estuve un rato en la Dirección de Derechos de Autor y luego un ratito aquí en Aguascalientes. Entonces, también en la SEP. Con derechos de autor. En la Dirección de Planeación Educativa aquí en Aguascalientes. Era servicios educativos a descentralizar. Y un pequeño periodo. Y de ahí recibí la invitación para ser delegado del Registro Nacional de Electores. Y ahí es donde vamos a hacer una pausa. Es correcto. Porque quiero comentarles a las personas que nos ven, sobre todo a los que son más jóvenes, que ahora, bueno, sabemos que en todo el mundo todas las personas tienen una identificación oficial. En nuestro caso, pues esa identificación también sirve para votar, pero realmente pues también es la identificación. Pero antes, cuando éramos, por ejemplo, los de mi generación, la generación X, cuando éramos chiquitos, pues era diferente todo el proceso. Y a mí me gustaría, siendo usted el pionero, siendo parte de toda la estrategia, cómo es que antes un mexicano se identificaba, porque debe ser interesante los retos. ¿Cómo un mexicano tenía una identificación? ¿Qué tipo de identificaciones eran? Porque ustedes creerán que toda la vida, ahorita ya llegan con su credencial de elector o como le dicen IFE o INE, pero antes era otra historia y aquí tenemos un protagonista de ese proceso a través del cual, pues de alguna forma también logramos una legitimización a la hora de... Muy grande. ¿Verdad? Creo que fue un paso enorme en nuestro país y pues qué mejor que Ignacio Ruelas Olvera nos cuente. Política y técnicamente. Sí, porque ya me imagino para empadronar, pero lo platicamos después de la pausa. Estas son las voces de mi lugar. Ya regresamos. ¿Cómo brilla México? Así brilla México. Descúbrelo en Ya estamos de regreso en Voces de mi lugar. Y bueno, hablar de Ignacio Ruelas Olvera definitivamente es hablar de procesos electorales intrínsecamente. Sí. Ahora sí que, como usted lo comentaba, el destino dijo, ahí me llevó. Entro al Registro Nacional de Electores, la nueva credencial, y en diciembre de 1990 fui nombrado vocal ejecutivo en Aguascalientes o delegado
para el nacimiento del Instituto Federal Electoral. Perdón, aquí como un dato adicional, tal vez, como lo comentamos antes, ¿qué identificaba a los mexicanos, no sé, antes de la década de los 80? Pues la licencia, la cartilla era la más fuerte. La cartilla. ¿Y en las mujeres? Con lo que podían. Sí. ¿Y para votar? ¿Cómo eran los procesos? No, para votar hemos llevado, digamos, en bloques, uno que se empadronaba uno en algunos escritorios públicos que ponían el registro de electores, y ahí llegaba uno, daba sus datos, no llevabas ningún documento, lo llenaban a máquina, firmabas y te lo daban en una especie de pagaré. Luego, siendo secretario de Gobernación, Enrique Olivares Santana, viene un movimiento que se llama la Gran Acción Ciudadana, y es la integración de un nuevo padrón electoral, un poco más, con más certeza. Y no alcanzó a llegar, o alcanzó a llegar muy dañado a las elecciones de 88, y obligó al gobierno de la República, impulsado por la enorme fuerza del pluripartidismo que estaba incipiente, a generar una nueva credencial para votar. Que ahí es donde llega Ignacio Ruelas Olvera. Y lo curioso es que la idea central de la credencial para votar es de Jorge Crucihan, que era senador por el Partido Popular Socialista. ¿En serio? Era el único, yo creo, senador que había, y fue el que participó en una reforma, en la reforma de Reyes Heroles, en donde él, en su ponencia, propuso una nueva credencial. Esta credencial tiene más de 20 tramas de seguridad, y la que propuso en ese tiempo Jorge Crucihan alcanzaba como 10, pero es exactamente igual. ¿Y se inspiraron en alguna, me refiero desde la perspectiva de cómo lo vamos a hacer, el diseño, en alguna extranjera? Me refiero a cómo se manejaba o todo el... Todo es nacional. ¿Sí? Todo es nacional, con grandes talentos, como el actuario Herrero, que además jugó con el América, esta niña que trabaja en TV Azteca en un programa que es Garza. Ella también participó. Ella estuvo en comunicación social en ese momento. En el momento del lanzamiento. ¿Mónica Garza será? Mónica Garza. O sea, fue un equipo así nacional, como que todos los mexicanos nos tomamos de la mano para salir con la credencial. ¿Esa todavía no tenía foto de esta que estamos hablando? Era una credencial naranja. Solamente sirvió para las elecciones de 91. Como identificación todavía no, ¿verdad? Pues no para tenía nada. Fotografía. No. Y entonces, a partir de 1992, se hace la integración a la fotografía, a la credencial. Y ahí fue un problema técnico enorme para las capacidades tecnológicas de México, porque empatar la base de datos con la base de imágenes, pues entonces resulta que una cara de mujer decía Ignacio Ruelas. Entonces, eso fue un proceso realmente muy técnico que salió adelante. Y es que la tecnología de los 90, finales 80, los 90, evidentemente no se compara a la de ahora. No, bueno. A mí me ha pasado que me han robado la credencial, voy, reporto, y en alguna ocasión me han dicho, pues pase de una vez, se la entrego. Otras veces no, dependiendo del trabajo. Otra vez te dicen, regresa en 2 semanas, digo, porque ya se me han perdido varias. Y todo mundo sabemos que, bueno, este documento es importantísimo para todos. Adquirió la calidad de identificación de todas las mexicanas y mexicanos mayores de 18 años, fundado en la Ley de Población, en su régimen transitorio. Entonces, hoy día, es un documento que vale la identificación de los mayores de 18 años. No hay una identificación para menores de 18 años o que no estén inscritos en el padrón electoral. Ignacio, ¿cuántos años les llevó decir, bueno, creo que ya podemos, como que ya lo tenemos en un plan resuelto, obviamente más la gente que se vaya, porque todos los años o todos los días se está acumulando más gente al padrón, más. ¿Como cuántos años sintieron que pues ya la hicimos, por decirlo de alguna forma? Bueno, aquí lo que hay que destacar es que
todos los partidos tuvieron voces, todos fueron muy exigentes, todos gritaron, hasta se ofendieron en buen término, pero crearon reglas del juego. Y lo hicieron por etapas. Todos opinaron. Se tomaron en cuenta todas las voces, encontraron con ello forma de hacer las reglas del juego democrático, y esto tuvo un efecto sensacional en la democracia del mundo, porque tuvo un reconocimiento del mundo democrático. Todos los países democráticos quedaron sorprendidos de lo que había ocurrido. Lo lograron los partidos en una discusión de orden político. Hicieron una política de Estado desde la discusión en la mesa. Así nace el tema, y bueno, en 34 años, casi 1,000 misiones internacionales, más o menos un promedio de 30 misiones internacionales vinieron a México a aprender el procedimiento electoral. Interesante. Ignacio, ¿cuántos años dedicaste de tu vida a la materia electoral en diferentes cargos, pero creo que siempre bueno, así muy rápidamente fui delegado en Aguascalientes, fui delegado en la Ciudad de México, fui secretario ejecutivo encargado del despacho del IFE, luego fui otra vez delegado en Aguascalientes del Instituto Nacional Electoral, y me jubilé como director ejecutivo de administración del Instituto Nacional Electoral. Entonces, ¿estamos hablando con uno de los padres de la credencial de elector en México? Bueno, de alguna manera me tocó ir de la mano de la creación de este proyecto, que insisto, fue un proyecto donde intervino muchos profesionales del INEGI, que ya estaban en Aguascalientes, y que desde Aguascalientes apoyaron esta gran jornada desde Aguascalientes a todo México. El primer padrón fueron 36 millones, que fue la credencial naranja, y ya fue creciendo, y ahorita es un padrón electoral de un poquito más de 100 millones, 102 millones de mexicanas y mexicanos que ya están en la lista, ya están en los listados electorales. Pues es una lista que, dicho sea de paso, es la base de datos más grande de América Latina. Y además, algunos políticos de partido faltos de ética, pues lo vendieron, pero nadie lo ha hackeado. Eso es importante decirlo. Nadie ha hackeado el padrón electoral. Entonces estamos hablando de que los procesos llegaron a un punto que ahorita, digamos de alguna forma, es tan fácil como llegar y si cumples con los requisitos que le da tal, pues es una cosa muy fácil relativamente, claro, hoy día. Claro, las cosas que valen la pena parece que se hacen fácilmente, pero costó mucho trabajo, muchos años, muchos estudios. Prueba y error. Sí. Nada más un detalle, para una lista nominal de electores, al final, allá por mediados de los 90, para llegar a una casilla electoral había que descarbonizarlas. En el caso de Aguascalientes, durábamos 3 días descarbonizando las listas. Hoy, pues ya la alta tecnología... Sí, se reducen tiempos. Muy grande. Pero bueno, evidentemente por algo se tenía que empezar. Yo, bueno, quisiera platicar de otra parte que me llama mucho la atención, porque resulta que Ignacio Ruelas también ha participado a raíz del éxito de todo digamos, esta actualización de datos y este padrón y lo que ya todo el mundo conocemos, que ya platicamos. Perú dice, necesitamos a alguien como tú para que nos asesores. A ver, aquí es una pequeña historia muy interesante. Primero, para pertenecer al Servicio Profesional Electoral había que mantener una evaluación superior al 8.5 con estudio de materias semestrales, academizadas. Nada más, yo recibí clases de Derecho Constitucional de Jorge Carpizo.
Ese era el Claro. nivel que se tenía en el Instituto ¿Ya Federal. con una licenciatura o apenas? Con la ingeniería. Con la ingeniería. Con la ingeniería. Ujú. Entonces, ese servicio profesional electoral te lleva a prepararte todos los días en las cosas que te faltan. Claro. Estudios de pedagogía, luego cursé una maestría en filosofía, una especialidad en filosofía, una especialidad en derecho electoral, y luego estudié derecho, y luego hice una tutoría en Ortega y Gasset, ¿verdad? En el Instituto Ortega y Ortega y Gasset en Gasset, Madrid, sobre inteligencia artificial aplicada al derecho. Eso está muy interesante. Y ese es el argumento para decir que participar de observador electoral eran premios que te ganabas por tus buenas evaluaciones. Fui director del Servicio Profesional Electoral, fundador, fui director ejecutivo. Y ahí aparece el tema de Perú, pero el gobierno de Perú pide que el IFE organice la elección, pero el IFE no podía organizar la elección pues, por la soberanía de los pueblos. Claro. Entonces, José Woldenberg, con la inteligencia que lo caracteriza, les dice que sí, con mucho gusto, pero que en el IFE no, que lo hagan a través de Naciones Unidas. Y entonces Naciones Unidas solicita que el personal del servicio profesional organice las elecciones de Perú en la crisis de Fujimori, 2001. Y así es como, a través de Naciones Unidas, que yo tengo mi nombramiento de asesor de alto nivel para organizar las elecciones de Perú con todas las facilidades que dio el gobierno. El presidente que en ese momento estaba podía reelegirse, podía participar, pero él decidió éticamente mejor no hacerlo. Total, ya pasó todo. Y en 2013, en la transformación del IFE-INE, vino a México a dar una conferencia, y la sorpresa más grande fue que en medio de su conferencia hace una pausa y dice: a ver, aquí tengo algo que decir. Tengo la encomienda del pueblo de Perú de agradecerles aquí que fueron a organizar las elecciones pues de qué Perú. Qué satisfacción, ¿no? Uf. Sí, yo creo que esa es la parte del servicio. Hasta sentí, qué bonito, porque saber que toda tu vida la has dedicado a algo que te gusta, que te apasiona, al servicio público, pero con la conciencia tranquila. Pero además hay esto, o sea, el Instituto Federal Electoral y el Instituto Nacional Electoral se inscribieron como ejemplo de México en el mundo. O sea, todo mundo volteaba a ver qué era lo que se estaba haciendo en México para hacerlo. O sea, pero de 2014, pues a la fecha, claro, ya hay que hacer renovaciones, cambios, actualizaciones. Me parece una dinámica normal. Pero el significado de México en el mundo electoral era, primero, ¿dónde está México para poder iniciar las reuniones? Y bueno, no solamente fue el tema de las observaciones electorales, también fui invitado por el Departamento de Estado como alumni, como becario, para participar en una gira, mal no recuerdo, como 20, 21 estados de la Unión Americana, llevando la buena nueva de la democracia mexicana. Entonces, de verdad sí fue muy... ¿Presumiendo México? Es correcto. Pero eso es lo que te obliga a seguir estudiando y siguiendo preparándote para poder estar a la altura de lo que estás representando, una institución tan creíble, tan respetable, que es un patrimonio de las y los mexicanos que hay que cuidar con una gran dignidad. Así es. Pues muchas felicidades por todo esto. Nos quedan 2 minutitos. Yo nada más quisiera, también muchas personas tuvieron la fortuna de que Ignacio Ruelas Olvera les diera clase en la universidad. ¿Aún sigue usted dando cátedra? O si la gente quisiera saber más, una de las dónde satisfacciones escuchar más grandes es que te salude alguien y te diga: hola, maestro. Y de repente es que usted me dio clases. Yo trabajé en la Universidad Autónoma con un gran cariño en el bachillerato
de la prepa Petróleos, Ujú. con teoría del conocimiento, introducción a la filosofía, y luego en el campus universitario impartí ética profesional, hasta que pues ya no me dieron horas porque era yo maestro de asignatura, y he dado clases en algunas otras universidades. ¿Ahorita está disponible? ¿O no tanto? No, ahorita estoy impartiendo un curso de prospectiva política Ujú. en la Universidad de Aurora, que es una universidad virtual, Ujú. que también te obliga a renovar el Actualizarte. sistema tecnológico, crear unas nuevas pedagogías. Esa es una enorme y gran satisfacción. ¿Cómo no? Bueno, pues yo creo que vamos a seguir escuchando mucho de Ignacio Ruelas Olvera porque se ve que hay mucho todavía por hacer. Pues sí, todavía hay mucho por hacer. Yo les agradezco muchísimo la invitación. Mi matrimonio todavía es bastante joven, pues. Lucero y Lucerito, mi hija, Nacho, mi hijo, y me han dado ¿Ya hay nietos? 5 nietos. Bueno, qué maravilla. Entonces, ¿Ya más satisfacción que eso? Ese es, digamos, un trofeo a la vida. Por supuesto, una familia estable. Pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Me encantó porque esto es parte de la historia, esto es parte de México y creo que era interesante compartirlo. Ya en otra ocasión platicaremos porque seguramente habrá muchas historias más. Yo estoy atento y siempre puesto. No, pues muchísimas gracias. El día de hoy ya les presumimos un pedacito de México a los mexicanos para que sepan que la democracia cuesta y que todos somos parte de ella y todos tenemos que actuar, respetarla y luchar por ella. Y por otro lado, para que conozcan una de las personas que movió cielo, mar y tierra para que nuestro voto cuente. Así que, pues, muchísimas gracias por estar con nosotros y platicar un pedacito de la historia de México. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Hasta la próxima, aquí en Presumiendo México. Lo bueno que pasa, pasa aquí. Al Día con México presentó Voces de mi lugar con Marcela Gutiérrez. Lo bueno que pasa, pasa aquí.